Bienvenidos a Ingeniería Ética y Sociedad. Este es nuestro primer encuentro, nuestra primera clase. El tema a tratar o a manejar va a ser Venezuela y sus realidades. Importancia de la ingeniería. Cuando hablamos de Venezuela y su realidad, tenemos que conocer, tenemos que enfocarnos a hablar de 5 aspectos. Lo que tiene que ver con la geopolítica, la realidad social, la realidad económica, la realidad ambiental y realidad cultural. Algo muy importante a destacar acá es, debemos tratar de ser lo más objetivos posible al momento de hablar de la realidad de Venezuela. Bien, debemos dejar de lado, o tratar en lo posible de dejar de lado todo lo que tiene que ver con simpatías políticas, con ideologías, tendencias o digámoslo así, preferencias por alguna forma de hacer política, de fanatismos, entre otros aspectos. Bien, como tal, la imagen que ustedes pueden observar allí, estamos en un mapa mundi, está destacada nuestra república, nuestro país, Venezuela. Recuerden que desde siempre nos han dicho, muy pequeños nos han dado a conocer que Venezuela está ubicada en un punto muy estratégico. Y ciertamente es. Fíjense que está al norte de la América del Sur. Es, digamos, por distancia está a la mano de prácticamente todos los países. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero a primera mano lo que tiene es América del Norte y América Central junto con las islas del Caribe. Sí, pero su cercanía con el Canal de Panamá le permite tener una facilidad de acceso a todo lo que es el Medio Oriente, los países de la zona del Pacífico, estaríamos hablando de la Australia, tal vez Nueva Zelanda y otras naciones allí. También estamos cerca de lo que sería eh, África y Europa, es decir, estamos ciertamente en un punto muy estratégico. Y entonces, en este sentido, cuando hablamos de la geopolítica, tenemos que decir que geográficamente estamos muy bien ubicados y lo que nos permite a su vez ser un punto estratégico, un punto clave para negociar con diferentes naciones. Nosotros históricamente hemos estado de un lado o de otro desde el punto de vista de los factores de poder a nivel internacional. La política internacional va cambiando día con día, se va actualizando día con día y es consecuencia hoy de lo que es o de lo que fue en el pasado. Como tal, también va a depender en gran medida de la forma de gobierno que estamos viviendo en un momento dado. ¿Okay? En este sentido, tengo que decir que la geopolítica venezolana de hoy en día, vamos a decir mayo de 2023, no es la misma geopolítica que se manejó en, por ejemplo, mayo 2018, mayo 2012, mayo año 2000 o incluso año 1980. Cada momento tiene su realidad muy particular. Bien, en este momento nosotros somos consecuencia de, o nuestra geopolítica es consecuencia de factores como los resultantes de la intervención o del poderío que puede manifestar en un momento dado lo que es Rusia, lo que es China, Estados Unidos, la Unión Europea, eh, también lo que pudiera ser la realidad de nuestro país hermano, nuestro vecino Colombia. De hecho, la geopolítica automáticamente cambió para Venezuela y Colombia a raíz de las elecciones pasadas, donde tomó posesión Gustavo Petro, cambiando prácticamente de una política de derecha, se pudiera decir de esa forma, o de una política liberal a una política de tipo social, de tipo un poco más hacia la izquierda, políticamente hablando. ¿Ok? Es la forma como manejamos las negociaciones, los acuerdos que pudiéramos tener.
la geopolítica influye en gran medida o de muchísimas formas en todo lo que tiene que ver con la economía de un país. Nuestra realidad económica también va a ser muy importante a considerar. Somos un país con grandes riquezas. Tal vez de alguna forma puede desagradarnos la intención, el comentario que voy a hacer. No somos un país rico, no. Somos un país con riquezas. Riquezas naturales, riquezas mineras, riquezas eh, desde el punto de vista humano y paremos de contar. Bien, la naturaleza nos ha provisto de grandes fuentes de riquezas o de fuentes de generación de ingresos económicos. Nuestro principal recurso, económicamente hablando, es el petróleo. También tenemos el gas, todos estos son hidrocarburos. Tenemos un país que está considerado como la principal reserva a nivel internacional desde el punto de vista petrolero y una de las 5 reservas más grandes gasíferas. En cuanto a la parte minera, vaya, ¿qué no tenemos? Tenemos prácticamente, yo creo que la gran mayoría de los minerales, incluso minerales muy costosos, como el coltán, el cobalto, también sabe incluso que tenemos uranio, tenemos oro, aluminio, hierro, bauxita, arenas de todo tipo, arenas sílices, tierras extrañas. De verdad, Venezuela es un país con un gran potencial minero que de alguna manera se ha venido explotando, pero en otras lamentablemente no ha sido así o se ha hecho de manera mínima, ¿ok? Es muy importante manejar esto. También tenemos, por nuestra misma ubicación geográfica, fuimos centro de o punto de encuentro de muchas empresas que querían aprovechar la logística que le permite el caso venezolano para colocar sus productos no solamente en Sudamérica, sino también en Centroamérica o incluso hacia la zona asiática, valiéndonos de la cercanía con el canal de Panamá. Teníamos empresas, básicamente Venezuela era un país donde funcionaban grandes eh, concesionarias de vehículos o empresas que se dedicaban a armar, a ensamblar los vehículos. Bien, esta parte es muy, muy importante. La realidad hoy en día, 2023, es que muchas de estas empresas, eh, situación país, situación económica, situación política, todo ese conglomerado de hechos que han venido suscitándose, tal vez pudiéramos decirlo, eh, desde el 2002 para acá, han de alguna manera mermado considerablemente la actividad económica del país. Y hoy en día estamos atravesando lo que comúnmente se conoce o le llamamos una crisis, ¿bien? Que nos ha llevado a situaciones de gran afectación en el aspecto social. Entiéndase que cuando hablamos de la realidad social, estamos hablando de cómo funcionamos como país, cómo funcionamos como comunidad, cuál es nuestro funcionamiento eh, desde el punto de vista de las personas que habitamos o de los ciudadanos que habitamos en nuestro país. Estaríamos hablando de que somos una comunidad socialmente hablando eh, mestiza, donde tranquilamente, eh, legalmente hablando, todos somos iguales, somos ciudadanos de la República, se le da buen trato, buen recibimiento, una similares circunstancias y oportunidades a propios y extraños, es decir, a nacionales y extranjeros. Tenemos libertad para ejercer, de acuerdo a la Constitución, tenemos libertad para ejercer lo que mejor nos guste como un trabajo, ¿bien? Podemos montar empresas siempre y cuando sean lícitas, realizar una actividad completamente lícita, no hay una restricción de ningún tipo, sea proveniente de recursos de venezolanos de extranjeros, ¿ok? Tenemos un mestizaje, es decir,
somos la combinación perfecta tal vez de las diferentes razas a nivel internacional. Tenemos aquí tranquilamente comunidades negras o bien afrodescendientes, si de alguna manera se sienten ofendidos por decir del negro. Tenemos indígenas, tenemos blancos, caucásicos, dependiendo de cada una de las regiones del país, tenemos también nuestras propias características físicas, culturales, comportamientos, entre otros. Bien. En el aspecto social, pudiéramos también, les invito a chequear una página que está publicada en los recursos del aula, que son los datos de la empresa, perdón, de la empresa, no, del país. ¿Ok? Estaríamos hablando de una población. Aquí sí hay una variedad. Pudiéramos decir que se habla de que somos más de 30 millones de personas en este país, cercano a 1 millón de kilómetros cuadrados, son 912.000 kilómetros cuadrados nuestra extensión, eh, donde se habla de que tenemos una diáspora, una comunidad venezolana fuera del país, la cual ha emigrado en los últimos tal vez 6 años, 10 años, y está por el orden de los 6 millones. Entonces, si estamos hablando de que somos 33 millones, 35 millones, realmente pudiera ser que no sea tal cantidad en la práctica, sino más cercana hacia los 30. ¿Ok? Eh, Estamos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, pero con la mayor concentración en lo que sería la región de la costa montaña. La Gran Caracas, Valencia, Maracay, San Felipe, que es Yaracuy, Barquisimeto, Trujillo, Mérida, Táchira, sin dejar de lado, por supuesto, el estado Zulia y los estados orientales, pero principalmente hacia Anzoátegui y Bolívar, que son los que tienen mayor densidad poblacional. Tenemos en este momento, socialmente hablando también, las condiciones socioeconómicas o unos niveles de ingreso, lamentablemente hay que decirlo, donde se ha registrado altos índices de pobreza, incluso pobreza extrema. Veníamos de ser un país con un alto nivel de desarrollo social, desarrollo humano, con un índice de desarrollo humano alto, a tener ahora un problema en este sentido. Tanto así que se ha hablado de que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria. En nuestra realidad, puedo decirlo, hemos recibido ayuda o asistencia de tipo humanitario, que es una situación que se presenta cuando se está pasando realmente por problemas serios. Y el país no es capaz de cubrir o satisfacer sus necesidades internas. Y entonces debe recurrir a un financiamiento externo. Esa es una parte de la realidad venezolana. ¿Ok? En el aspecto ambiental, vale. También somos un país con gran potencial ambiental. Se puede decir que en Venezuela existen todos los pisos térmicos como tal. Tenemos una extensión territorial, ya les decía, 912.000 y tantos kilómetros cuadrados, donde se distinguen básicamente, económicamente hablando y territorialmente hablando, 5 zonas fundamentales. Bien, estaríamos hablando, ya, permítanme mostrar una siguiente imagen, estaríamos hablando de la zona Zulia. También pudiéramos estar incluyendo allí parte del estado Falcón y Zulia, esa zona como tal, donde podemos destacar desde el punto de vista de ambiente. Es una zona con un clima un tanto desértico, clima muy cálido, muy seco, y que precisamente desde el punto de vista económico, donde hay una gran explotación petrolífera y gasífera. Bien, tenemos los pisos térmicos que van hacia la parte de zonas templadas, zonas frías,
incluso pudiéramos hablar de nieves eternas o de glaciales, es la zona andina, Mérida, Táchira, Trujillo, ¿ok? Y pudiéramos hablar de la zona llanera, la zona de costera y la zona de Guayana. En la Guayana es donde están los famosos, el macizo guayanés, el tepuy, los tepuyes, perdón. Tenemos también allí todo lo que se refiere a la producción minera, parte de los llanos con la zona misma de Guayana tenemos lo que es también una explotación petrolera de gran importancia. En la parte costera, todo lo que es la zona limítrofe de Caracas, o sea, perdón, Caracas no, La Guaira, tal vez la zona costera de Carabobo, de Aragua, el estado Sucre, Anzoátegui y del Tamacuro, donde se desarrollan también igualmente, como ocurre en otros estados, lo que se refiere a la parte petrolífera, pero también podemos desarrollar y aprovechar el potencial acuífero que bien. Y en el llano, bueno, todos esos estados que van desde Barinas, Apure, Guari, Comunagas, Portuguesa, zona ganadera, zona agrícola por excelencia, sin dejar de lado que también la zona andina nos permite tener un gran desarrollo de tipo agrícola en especial. Y en el Zulia, pues tenemos el desarrollo pecuario en la zona sur del Zulia, zona norte del Táchira. Bien, regresamos un momentito a la página anterior. Y les decía, en el aspecto ambiental, bueno, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos una gran variedad de climas, realmente nuestro clima es un clima cálido, eh, dependiendo de la zona, puede variar de temperaturas entre los 18 grados centígrados a 23 grados, que pudiéramos estar hablando de las zonas andinas, tal vez de unos 21 a 28 grados, 27 grados en la zona llanera, mientras que son un poquito más cálidos, estaríamos hablando por encima de aproximadamente los 30 grados centígrados, lo que son las zonas de Zulia, Falcón, Guayana. Okay. Y a mayor altitud podemos registrar climas un poquito más templados, como por ejemplo sucede en la zona central, incluso la Gran Caracas, que tiene clima muy parecido al de los Andes. Okay. Esa es nuestra realidad, nosotros nos vamos adaptando a cada una de ellas para desarrollar nuestras potencialidades. Y culturalmente hablando, bueno, también somos un mestizaje. Tenemos un gran desarrollo cultural que va desde el punto de vista de la gastronomía, bailes, música. Hay músicas y cada uno de estos elementos que hemos destacado, es decir, la música, baile y gastronomía muy propia de las regiones que he mencionado, pero también tenemos algunos que nos representan a todos en general. También hay algo muy importante, desde el punto de vista demográfico, tenemos mucho traslado, muchas migraciones internas. Entonces eso ha permitido diversificar la cultura venezolana. Hemos tenido representantes a nivel internacional, una realidad cercana. El, no, la, el Sistema Sinfónico Nacional, eh, a- eh, que fue creado por el maestro Abreu, es un gran exportador de músicos a nivel internacional. Tenemos directores de orquestas ejerciendo en las principales sinfónicas a nivel internacional. Incluso hemos establecido récords mundiales desde el punto de vista musical y artístico. Bien, tenemos representantes ganadores de Grammy, ganadores de reconocimientos internacionales. También incluso muchos de nuestros elementos culturales son considerados hoy en día patrimonio internacional y de necesaria conservación.
Esta lámina la vuelvo a tocar, porque ahora quiero hacer comentario o mención de la información que está allí escrita. Venezuela, nuestra realidad, ayer, hoy y mañana. Somos un país que históricamente hablando éramos netamente agrícola. Bien, hacia finales del siglo XIX se empezó a desarrollar lo que es la industria de petroquímica, o mejor dicho, la industria petrolera. Nació incluso acá en el estado Táchira, específicamente en la Petrolia, que es el primer registro de una empresa de esta índole. Sin embargo, hacia principios del siglo XX, eh, se empezó también a desarrollar, a tratar de explotar el petróleo en la zona del Zulia, reventó uno de los pozos petroleros y bueno, prácticamente todos fueron hacia esta zona, dejando de alguna manera de lado lo que era la actividad agrícola para pasar a hacer un poquito más de producción petrolera. Con el transcurrir de los años, hacia más o menos mediados del siglo XX, se quiso invertir parte de esas riquezas que se generaban desde el punto de vista petrolero, tanto en el campo como en la industrialización del país. Se adelantó lo que es la reforma agraria en su momento y se crearon las grandes zonas industriales en el país, principalmente la ubicada en el estado Carabobo, la zona central, Carabobo, Aragua. Incluso también pudiéramos estar hablando del estado Lara, como tal, ¿no? Como principales centros empresariales, teniendo también una ubicación estratégica todo lo que se refiere a los puertos, Puerto de La Guaira, también se desarrolló en gran medida todo lo que se refiere a la ciudad capital, y salida perfecta era el puerto de La Guaira, tanto el puerto marítimo como el puerto aéreo. En cuanto a las zonas del centro del país, pues teníamos la ubicación también estratégica de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y también en su respectivo aeropuerto internacional. Similar ocurre en lo que se refiere a la zona oriental, en puerto en Anzoátegui, que es el puerto ay, se me fue en este momento el nombre, me disculpo, ay, no, de verdad se me escapa el nombre, lo tengo acá, ya, el puerto de Huanta está ubicado en el estado de Anzoátegui. Eh, También tenemos salidas por el mismo río Orinoco a través del estado Bolívar, y esto nos permite ubicarnos perfectamente bien. Hoy en día tenemos un proceso de, como decía, una crisis económica, una crisis socioeconómica e incluso política, que ha afectado en gran medida, considerablemente, todo lo que es esa parte productiva del país, y se ha visto bastante mermada. Nuestra principal industria, la principal fuente generadora de ingresos económicos, que es PDVSA, Petróleos de Venezuela, en este momento está produciendo casi que al mínimo posible, y los niveles de producción son muy bajos, y por consiguiente la comercialización también. Algo muy importante a destacar es que, a pesar de que nuestra realidad es que en este momento estamos pasando momentos tal vez de premura, de aprieto, seguimos teniendo esa estratégica ubicación, esas alianzas geopolíticas que estamos estableciendo con otros países. eh, Estamos en un proceso, tal vez, bien hablando desde el punto de vista de una realidad política, estamos en vísperas, en un año 2024, que es un año electoral, donde posiblemente se den dos escenarios: la continuidad de la actual magistratura, o actual gobierno, puede continuar por 6 años más desde el punto de vista electoral, o bien haber un cambio de rumbo porque se obtiene un nuevo presidente.
Incluso se ha hablado de que posiblemente haya un escenario de unas elecciones generales. Esto no es nada seguro, simplemente son circunstancias o comentarios que han surgido en los últimos días en Venezuela. Algo muy importante, la realidad del país va cambiando constantemente. Debe ser objeto de estudio, por eso que les decía en un principio, debe ser objeto de estudio muy, muy serio. Bien, objetivamente hablando, cero fanatismo para tratar de hacerlo lo más concreto posible, lo más certero posible. Y bueno, vamos a decirlo así, procurar que sean las mejores expectativas para el país. En ese sentido, hablando ya de todas las potencialidades, o en gran medida de las potencialidades que tiene Venezuela, vuelvo a decirlo, no somos un país rico, pero sí con muchas riquezas, con muchos recursos que podemos aprovechar. Entonces, en ese sentido, es importante hacer mención al papel que ocupamos las universidades, entendiendo que tú eres parte de la universidad como estudiante, yo soy parte de la universidad como docente, y funcionamos como un todo para formar profesionales. En este caso particular estamos hablando de la formación de ingenieros. Recordemos que la ingeniería es un área de estudio, una carrera enfocada a aprovechar el ingenio y la capacidad de las personas para resolver situaciones problemáticas. La ingeniería viene del ingenio, es decir, somos capaces de ingeniarnos, de solventar, sobrellevar, eh, solucionar cualquier tipo de problema. Entendiendo que un problema son esas situaciones no deseadas y que ocurren en un cierto y determinado momento. Como tal, la crisis que está viviendo nuestro país, nuestra realidad hoy en día, pudiera considerarse como un problema. Por consiguiente, tenemos que buscar los medios, los recursos, los mecanismos, las ideas para solucionarlos. Entonces allí entramos nosotros como universidad y entramos nosotros como ingenieros. En caso particular, soy ingeniero, ustedes van a ser también ingenieros, y mediante, vamos a ser colegas y tenemos que contribuir en pro de solventar los problemas de nuestro país. Las universidades tienen un papel fundamental porque vamos a estar en constante revisión, análisis, estudio de la realidad de nuestro país. Vamos a estar tratando de adaptar los contenidos programáticos de nuestras materias, de nuestras carreras, o incluso no adaptar las materias como tal, pero sí los contenidos que se imparten. Por eso es que hoy en día tú estás viendo que en este momento, yo te estoy hablando de 2023, en un futuro, próximo periodo académico, la realidad venezolana puede haber cambiado en 180 grados. Dejar de sufrir una crisis y pasar a vivir en toda la potencialidad de nuestro país. ¿Ok? También en la universidad ejerce esa capacitación del personal, nos adapta, nos enseña sobre la realidad país y nos enfoca a formarnos, a capacitarnos. Cuando hablamos de formación de ingenieros, bueno, jóvenes, ¿qué puedo decir? Tenemos que capacitarnos. Fíjense, la imagen lo dice todo. Industrial, civil, mecánica, electrónica de sistemas, ambiental, mecatrónica, nos habla también por allí de la ingeniería química, también pudiéramos necesitar, y acá existe en Venezuela y se ha desarrollado en gran medida lo que es la ingeniería de minería, ingeniería petroquímica, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería en la computación, en informática. También pudiéramos estar hablando de que no solamente formamos ingenieros, también formamos otras ramas del saber, como son mismas licenciaturas en administración, que van de la mano, por ejemplo, con la ingeniería industrial, van todo lo que tiene que ver con eh, biología, eh, electromecánica,
que va de la mano con la ingeniería química, pudiéramos estar hablando también de la medicina, que va con la mecatrónica, de la mano, pudiéramos estar hablando de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, las leyes. Eso lo ayuda a formar la universidad. Nosotros como universidad identificamos cuáles son los principales problemas del país y buscamos formar los profesionales que van a cubrir y solventar o satisfacer esas problemáticas, solventar esas situaciones no tan deseadas. Bien, en este caso es importante que tú vas a desarrollar una actividad, próximamente se te va a publicar específicamente cuál va a ser la actividad a desarrollar. En caso de cualquier tipo de duda o inquietud, te puedes comunicar conmigo. Lo vas a hacer a través del aula virtual, mensajería instantánea, o bien puedes generar un nuevo foro, o te puedes comunicar a su vez a través de la red social del WhatsApp, a través de mis números telefónicos. Esa información yo te la facilito en el aula virtual, eh, por supuesto en el horario, preferiblemente en el horario que allí establecido, y estoy a la orden, a fin de complementar cualquier tipo de información, agregar o aclarar algún tipo de inquietud que tú tengas en un momento dado. Ojo, eso sí, no reviso tareas o no reviso las actividades para indicarles si están bien o mal desarrolladas antes de la entrega definitiva. Las reviso una vez que han sido entregadas. Pero en el caso de alguna inquietud, alguna duda, estamos prestos para algún tipo de aclaratoria. Bien, es importante este tipo de materia porque nos ayuda no solamente a formarnos como profesionales, sino también nos ayuda a formarnos como ciudadanos de este país, todos en procura de alcanzar el éxito común, el éxito social, el éxito compartido. ¿Vale? Gracias por la atención prestada y feliz tarde.